Ahora sí me dicen que está el doctor Rodríguez conectado de FENALCO. Por supuesto, estoy conectado en este momento. ¿Me Doctor escucha? Rodríguez, tiene usted el uso de la palabra, lo escuchamos a la perfección. Muchas gracias. Ya unas muy buenas noches para el doctor Carlos Alberto Cuenca, presidente de la Cámara de Representantes. Un saludo especial para usted, doctor Gabriel Santos García. Y pues lo primero que habría que decir es que la jornada de la tarde de hoy lo que ha mostrado y ha demostrado es una expresión de participación ciudadana y más que de participación ciudadana, de participación institucional. Lo segundo que yo quisiera decir es destacar la sumatoria de voces tan coincidentes frente a los problemas que significaría seguir adelante con el proyecto de ley de habeas data. Hemos escuchado aquí en el transcurso de la tarde a muchos especialistas hablando y señalando cosas desfavorables, aspectos desfavorables del proyecto de ley con frases tales como: el proyecto de ley traerá pérdida de información, incremento de tasas de interés, trabas para el crédito no solamente financiero, sino el crédito del sector real, rompimiento de la simetría crediticia, y tal vez como corolario de todas las intervenciones que ha habido, se dijo, es que a mayor información, mayor crédito. Y a esta altura del proyecto de ley, y después de pasar la anterior sesión en la comisión primera de la Cámara de Representantes, hay algo absolutamente curioso. Y lo curioso es que el proyecto de ley venía inicialmente con 5 o 6 artículos, incluido la vigencia, pero en la sesión inmediatamente anterior creció ostensiblemente el proyecto de ley, al punto que, recordando palabras del representante Harry Giovanni González García, cuando ya se estaba votando el último artículo del proyecto de ley, él mencionaba que en este momento y a la altura de las discusiones que se habían tenido en esa sesión del Congreso de la República, cómo era posible que se estaba aumentando el proyecto de ley más o menos en un 50% al incorporarle 5 o 6 artículos adicionales. Ni más ni menos que esa conducta que se dio allá en esa reunión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, lo que ha provocado es una desnaturalización del propósito inicial del proyecto de ley. Recordemos que el proyecto de ley como propósito fundamental tenía una norma de transición, o lo que en el pasado, en el 2008, llamamos una amnistía para personas reportadas en centrales de riesgos, pero con el aumento ostensible de normas que a esta altura del proyecto de ley se le han colgado. Vuelvo y repito, lo que ha habido es una completa desnaturalización y desvertebración de la ley 1266 del año 2008. Me gusta muchísimo desde FENALCO en las intervenciones del día de hoy escuchar que no solamente nos interesa el crédito financiero, sino que aquí también hemos hablado que lo que regula la ley de la habeas data es también la información comercial, crediticia y de servicios, con lo cual la información del sector real, el que representa la Federación Nacional de Comerciantes, sí que es importante para la ley de la habeas data financiero. Y en ese sentido, a mí me gustaría retomar solo 2 intervenciones, o más bien 2 frases muy cortas de personas muy especializadas, como la doctora María Fernanda Mayhuasca del Banco de la República, cuando decía: no estamos atentando contra los originadores del crédito, sino contra los usuarios o clientes del crédito. Y la doctora Soto, Carolina Soto, decía: el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva acaba de un brochazo
con el activo único que tienen los hogares y las personas en Colombia, que es su historial crediticio. Ni más ni menos, ellas dos se estaban refiriendo precisamente al crédito que Fenalco y sus 20.000 empresas a todo lo largo y extenso del país otorgan a personas naturales y a los hogares colombianos. Eso finalmente es lo que ocurrirá, como decían las especialistas, con las afirmaciones que escuchábamos en los principios de la tarde. Y qué no decir con la intervención del doctor Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo, con todos los apuntes que él hizo que irían en contravía del crédito financiero y el crédito del sector real en Colombia. Por esa razón, el día de hoy, la Presidencia Nacional de Fenalco, en cabeza del doctor Jaime Alberto Cabal San Clemente, ha dirigido una comunicación al Congreso de la República en los siguientes términos. Desde Fenalco hemos estado muy atentos a escuchar el número tan amplio de voces especializadas que piden al Congreso de la República la no aprobación del proyecto de ley de borrón y cuenta nueva. Y dentro de esas voces autorizadas encontramos ni más ni menos al propio Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a otras entidades como Fedesarrollo, ANIF, Banco de las Oportunidades, académicos y un importante número de especialistas en política económica que son precisamente los que hemos escuchado en la tarde de hoy. Nosotros como gremio que representamos al comercio organizado colombiano, reiteramos que es el sector real quien históricamente se ha encargado de hacer una democratización efectiva del crédito, en beneficio de las personas naturales y los hogares, principalmente de los estratos 1, 2 y 3, y que no están bancarizados ni pueden acceder a los servicios financieros de la banca comercial, y es por ello que nos unimos a las voces y propuestas que piden retirar el proyecto de ley de aberdato financiero que cursa hoy en el Congreso de la República por los siguientes fundamentos. Uno, nuestra posición es que la ley 1266 del año 2008 no sufra ningún cambio por cuanto ha demostrado excelentes resultados respetando el ordenamiento jurídico y la constitución política. Esta ley ha permitido la materialización de la defensa y protección de los datos personales y abrió la puerta para que nuestro país pudiera entrar a ser parte de aquellos países con un buen nivel de protección, haciéndolos más atractivos para la inversión extranjera, lo que en efecto ha dinamizado el acceso al crédito, tal como lo menciona y reconoce la misma exposición de motivos del proyecto de ley bajo análisis. Segundo, teniendo en cuenta que ese proyecto pretende limitar la permanencia de la información en las bases de datos legales, la caducidad del dato negativo, así como el monto de las obligaciones que puedan reportarse, entre otros aspectos, consideramos que va a ir en contra del principio de favorecimiento de una actividad de interés público que la Constitución Política señala en el artículo 335. Y así lo repite el artículo 10 de la Ley 1266 del año 2008, que indican que la administración de información financiera está relacionada y favorece una actividad de interés público, nada más y nada menos que la actividad financiera, comercial y de servicios. El proyecto afecta la democratización del crédito, la protección de confianza pública en el sistema financiero y la estabilidad del mismo por la falta de información relevante. Lo anterior, bajo el entendido que las limitaciones del proyecto afectaría la actividad de crédito no solo de los bancos, sino del sector real, que es la que prestan los mismos comerciantes minoristas de retail. De aprobarse el proyecto de ley, estaríamos perdiendo información muy valiosa que reposa en las centrales de riesgo. El efecto es que se dará igual tratamiento al que es moroso y al que no lo es. Se requiere de información para medir el riesgo crediticio, ya que si un empresario no dispone de información, no va a asumir el riesgo de dar crédito a quien más lo necesita. Al final, el afectado va a ser el consumidor, desestimulando el crédito en mínimas cuantías o plazos altos superiores a 12 meses. Igualmente, se perjudicará a todas las entidades que no inician acciones de cobro judicial por montos bajos en el caso de quienes otorgan crédito directo, los comerciantes. Cerca del 60% de los créditos son por montos iguales o inferiores a un salario mínimo legal mensual. Adicional a lo anterior, se incrementarán los costos a las entidades de crédito por parte de las entidades de crédito
los cuales serán trasladados a los clientes. Aumentarán la tramitología, y las personas más vulnerables se verán abocadas a acudir al denominado gota a gota. El proyecto, finalmente se dice desde FENALCO, concibe de manera antitécnica instituciones fundamentales del área del data financiero, tales como consulta de titulares de información en centrales de riesgo. Las establece el proyecto con gratuidad en todo momento y por todos los medios, lo que resulta un despropósito por la carga exagerada e irracional de consultas que podrían realizar los titulares de información en las centrales de riesgo sin ningún tipo de contraprestación para los operadores de información, lo que los llevaría a la imposibilidad de prestar el servicio, pues no habría recursos económicos para soportar la operación que demanda importantes recursos humanos y tecnológicos. Reporte de información de obligaciones económicas inferiores al 15% de un salario mínimo legal mensual, solo después de cumplirse al menos 2 comunicaciones previas al reporte. Hay que entender que el universo de obligaciones económicas obtenidas a crédito por titulares de información con esta cuantía es muy grande, lo que constituye una carga adicional. Permanencia de información negativa de titulares de información. Ya la sentencia C1011 del año 2008 había señalado que el término de 4 años de caducidad del dato negativo era un término razonable. Sin embargo, ahora con el proyecto se pretende no solo reducir el término de permanencia de la información, situación que pone en desequilibrio a quien paga de manera oportuna con aquel que no honra sus obligaciones económicas, pero aún más grave, crea una caducidad adicional de 5 años, hecho que confunde extraordinariamente este punto de la regulación. Suplantación informática. El proyecto en este artículo carece de todo rigor jurídico y va en contra del principio de unidad de materia. Además, busca modificar el Código Penal al exigir que los titulares de información formulen denuncias penales por suplantación y en el caso de los comerciantes y prestadores de servicios afectados, los obliga a que formulen también denuncias por estafa. Estas materias son propias del ámbito penal, por tanto desbordan la unidad de materia frente al proyecto de ley e impactarían muy desfavorablemente a la Administración de Justicia colombiana. Figura del silencio administrativo positivo. El proyecto acude a una figura jurídica propia del derecho administrativo que pretende aplicar a un régimen legal que lo que está regulando son relaciones privadas para el caso entre titulares, fuentes y operadores de información, razón por la cual esta institución jurídica no debería ser parte del proyecto de ley. Y por último, incremento desmedido del articulado. Se crearon una serie de artículos nuevos en materias tales como alertas de consulta en la historia crediticia para mitigar suplantaciones de identidad. 2. Cátedra de educación financiera. 3. Aplicación del principio de responsabilidad demostrada. 4. Políticas internas efectivas. 5. Régimen de sanciones. Y por último, facultades al Gobierno Nacional para definir que promocione el reporte a centrales de riesgos. Hay que advertir que todas estas materias aumentaron en casi un 50% el contenido original del proyecto y que no han tenido el debate, el análisis y el estudio suficiente por parte de los congresistas en las etapas anteriores del proceso de formación de la ley, ya agotadas en el Congreso de la República de Colombia. Esas son entonces las consideraciones que la Federación Nacional de Comerciantes tiene para pedirle nuevamente a los honorables congresistas el retiro del proyecto de ley modificatorio de la ley 1266 del año 2008, habeas data financiero colombiano, absolutamente bien estructurado jurídicamente y con rigor jurídico y con una aplicación que nos ha permitido la convivencia pacífica entre titulares de información, operadores de información, usuarios de información y entidades que reportan información a las centrales de riesgo. Muchísimas gracias.